Toda una vida llena de diseño puede llegar a convertirte en un ser realmente inspirador. Hoy charlamos con uno de ellos, una persona llena de experiencia en los espacios más anhelados del diseño, con mucho para contarnos y entregarnos su particular visión del mundo. Es un enorme gusto para nosotros presentarles a Adel Kassem, uno de los grandes referentes del diseño en el mundo. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, no se olviden de suscribirse para recibir todas las actualizaciones de Design Talks. Hola Santiago. Buenas, ¿qué más Andrés? ¿Cómo vamos? Bien. Hoy tenemos un súper episodio para nuestros oyentes, ¿no? Tenemos un gran episodio con un gran invitado. Tenemos un gran gusto de tenerlo por acá con nosotros. Vea, este es el episodio que sube la calidad de Design Talks. Obviamente acompañado de un gran saludo a nuestros anteriores invitados, ¿no? Absolutamente. Pero pues hay que dar los respetos a quien se lo merece, ¿no? O sea. Pero bueno, ya se los vamos a presentar dentro de un momento. Por lo pronto, tenemos que dar nuestros agradecimientos, como siempre, a ustedes, porque ustedes son la parte más importante de nuestro podcast, de nuestra comunidad. Nuestros saludos a Guinevi, no sé cómo se dice, @Guinevi en Instagram, que es la comunidad de estudiantes de diseño del ICCESI. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar conectados, las stories, los tags, etcétera. Chévere, continúen así. También, por otro lado, a toda la audiencia en México, Andrés, ¿no? Estamos muy contentos con toda la audiencia que cada vez es más grande en México, obviamente saludando a toda la gente de Colombia, ¿no? Sí, nosotros siempre, oigan, no damos las gracias a nuestra comunidad en Colombia, que es la más grande. No, qué ingratos. O sea, están en el top, tranquilos, Colombia, tierra querida, solo que hay otros que están retando, ¿no? Todavía no llegan al límite, pero digamos al top, pero cada vez están más, ahí. Cada vez más. Exacto. También nuestros saludos a Daniel Llamas. Qué nombre tan chévere. O sea, tiene fuerza Daniel Llamas. Llamas. Quien nos saludó desde España, creo. Un saludo para él. Qué bueno que esté siempre conectado. A nuestro amigo Brian Delgado Tabaco. Él tiene un podcast que se lo recomendamos, se llama Conecta Podcast. Todos estos son cuentas de Instagram, así que les vamos a dejar los links para que puedan ir a visitarlos. Síganos en Instagram entonces, ¿no? Cada vez es más grande la comunidad. Y nada, Andrés, ¿qué le parece si arrancamos con nuestra... Pero digamos cuál es nuestra cuenta, porque las personas se pierden. @DesignTalks _ES de español. Así que ahí nos pueden seguir y estar pendientes. Está naciendo esta comunidad, pero promete. Así como la de YouTube. Si ustedes son de los que les gusta más ver el video y digamos escucharnos directamente en YouTube, estamos presentes. Así que busquen Design Talks en YouTube y ahí aparecemos. Bueno, Andrés, después de todos estos protocolarios e importantes saludos, presentamos a Adel Kassem, nuestro muy especial invitado el día de hoy. Oye, no pudimos nunca decir bien el nombre, qué pena con Adel, pero bueno, es Design Talks. Y él nos entiende. No se pierdan, se viene algo muy importante. Bien, Andrés, entonces empezamos hoy con nuestro invitado muy especial. Estamos con Adel Kassem, diseñador industrial y director creativo, con una trayectoria
Pues más que contundente. Buenas tardes, Adel. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿todo bien? Discúlpame, Adel. Es Adel Kasem, ¿cierto? Correcto, eso está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos honrados de tu presencia. No, muchas gracias por invitarme. Es también un honor estar aquí con ustedes. Eres nuestro primer invitado con proyección súper internacional, así que a partir de este episodio vamos a explotar. a sacarle la punta a los lápices. Totalmente. Adel, si quieres comencemos de una y cuéntanos un poco, cuéntale a nuestra audiencia un poco de tu historia, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso como diseñador? Ok, pues yo me gradué del Colegio San Carlos de Bogotá y en el colegio ese es un colegio muy matemático y yo siempre me daba cabezazos contra las paredes porque sí era bastante difícil para mí como enfocarme en esa manera tan racional, y tuve la fortuna de tener una vocacional de diseño, y en esa vocacional entendí que sí, que me interesaba mucho el crear cosas. Y apenas me gradué, me fui a la Universidad Javeriana y estudié diseño industrial, y ahí fue donde tuve todos esos 5 años de estar estudiando fueron muy, muy interesantes. Aprendí muchísimo y se me pasó rapidísimo. Y maravilloso. Ahí fue pues donde empecé a tener un poquito esa posición crítica frente al diseño, a lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir como diseñadores. Y especialmente en la Javeriana nos educaron con un ángulo social en como buscar siempre soluciones hacia las personas, cuál es el problema, cómo entender el contexto. Y cuando me gradué, yo quería tener una experiencia internacional, y estuve mirando por muchas partes y descubrí una pasantía en Italia con la compañía Whirlpool. Y pues apliqué, y eso fue en esa época una lucha de fax, mandando como unos 30 faxes a la semana, hasta que finalmente pues nada, me aceptaron, y estuve allá. Fui a una pasantía por 5 meses y me quedé 5 años. Qué increíble esta historia. Yo, o sea, no me imagino cómo es este proceso, ¿no? Con el fax y el portafolio, me imagino, yo no sé. No, Los documentos. Eso era solamente a punta de escribir unas cartas bonitas en el computador y mandarlas por fax. Eso era todo, y me tocaba levantarme como a las 3 de la mañana a tratar de llamar. Claro. Para cogerlos allá temprano, a las 8 de la mañana en Italia, para hablar con alguien y para preguntar qué era lo que estaba pasando. Pues eso fue un proceso como de 6 meses, pero al final me salió el milagrito, y pues nada, me aceptaron y me fui de una, y hice todo lo posible estando allá. Hice todo lo posible para que me contrataran, y me quedé. Súper. ¿Y cómo fue, digamos, este tema de salir de Colombia y llegar al contexto italiano como diseñador? ¿Qué representó para ti? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese choque? Pues yo en mi casa tenía una colección de revistas de diseño italiano. Entonces como que tenía esas ganas de ver las cosas desde ese punto de vista. Claro. Y el mayor choque para mí cuando llegué a Europa, y cuando llegué a trabajar para la Whirlpool, fue que, como les decía antes, en la universidad yo aprendí a tener esa posición crítica de entender cuál es el problema y cuáles son
cómo resolver esa situación de esas personas, ¿no? ¿Quién es el que tiene el problema físico, psicológico? ¿Cuál es la situación? Y llegué a Whirlpool y me sentaron mi primer proyecto fue diseñar conceptos de botones para una lavadora de platos. Okay. Entonces yo de ahí como que tuve un shock grandísimo porque no sé, algo así como que el 80% del mundo del diseño en el mundo y del diseño en Europa especialmente, por lo que yo he visto, es conectado a la estética y a la moda, ¿no? Entonces pues es a toda hora el trabajo es a diseñar cosas bonitas, o a diseñar cosas que tengan un cierto estilo, que tengan el estilo de la marca, ¿no? De la empresa, y eso pues me tomó no sé, un par de meses en como que en entender, Asimilar. ok, eso es lo que hay que hacer. Claro, y desde una perspectiva muy humanística, ¿no? Que a veces uno agarra el diseño Sí. como humanidad más que eso, Sí. entonces se vuelve un poco fuerte ese choque, me imagino. Sí, pues no sé, llega un momento donde, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy solamente haciendo dibujos bonitos y ya. Entonces, pues sí, al principio eso fue interesante, pero obviamente después empecé a entender cómo a través de esas curvas, de esas líneas, de esos volúmenes, de todas formas uno puede llegar a trascender, ¿no? De alguna forma. Súper, súper. ¿Y entonces estuviste por cuánto tiempo en Whirlpool? Estuve por 5 años en Whirlpool. Empecé trabajando en diferentes secciones y trabajé un poco en microondas, en lavadoras de ropa, en lavadoras de platos, y después me asenté en las lavadoras de platos, y ahí fui líder de categoría por un par de años hasta que completé los 5 años y decidí que ya era el momento de cambiar. Claro, claro. Y qué interesante todo el tema de diseñar para el producto industrial, ¿no? O sea, para la producción en general, porque diría que en Colombia es un poco más difícil encontrar muchas veces estas oportunidades. Sí, todo el cuento de las empresas que tienen el poder de inversión y que tienen la capacidad de desarrollar nuevos productos. Eso es algo que sí, que en Colombia se ve muy poquito, y que es prácticamente la parte, como la contraparte del diseño, ¿no? Si uno quiere hacer algo nuevo, pues tiene que haber alguien que tenga que poner la plata, y que quiera poner la plata para hacerlo. Que lo avale. Sí, exacto. Y todo eso pues requiere una cantidad enorme de recursos, y pues, es una maquinaria en la contratienda de fábricas, de personas que están trabajando para producir esos productos nuevos, ¿no? Y de tecnologías de punta para trabajar ciertos materiales y ciertos procesos, ¿no? Entonces, pues cuando uno empieza a entender eso, como que por un momento le da un poquito de escalofríos, porque esa tendencia que uno tiene de hacer esa curvita rara, o esa forma un poquito particular, ese detallito que quiere decir que el molde cuesta 10 veces más de lo que costaría si no tiene ese detallito, pues ahí es donde no cuenta o sea, la exigencia de póngale un poco de creatividad, ¿no? Venga, hágame algo loco. Exacto, eso es totalmente lo opuesto. No, pero hágalo más simple, hágalo más sencillito, y no, pues es siempre no es tanto el compromiso, sino es más como el challenge que uno tiene de diseñar algo que sea nuevo y que sea fresco y que sea interesante y que tenga una fuerte conexión con la marca, pero al mismo tiempo pues que sea, sí,
producible y que no vaya a quebrar la compañía. Gracias al diseño, bien. Sí, súper lindo, pero madre. Sí, ese equilibrio es yo creo que de lo más complicado Sí. del desarrollo de producto, ¿no? Sí, Encontrar ese punto puede durar mucho tiempo y mucha cabeza. sí. Y la cosa interesante fue que esa fue mi primera experiencia, que fue diseño industrial. Puro y duro. Así que 100% Puro y duro. industrial. Y pues es una empresa que de todas formas tiene un cierto, da un cierto valor al diseño, y tienen pues este centro de diseño allá en Italia, y tienen unas líneas globales de lenguaje y todo el cuento, ¿no? Entonces eso era muy interesante, pero era un producto industrial, ¿no? O sea, producción a masa, a la grande para ser después vendido globalmente. Y cuando yo terminé de trabajar ahí, después me fui a trabajar a un estudio pequeño de un diseñador famoso, Stefano Giovannoni. Eso fue en Milano. Y pues ahí cambió un poco el ángulo del proceso creativo, ¿no? Porque en Whirlpool, como era una empresa grande, eso nos tomábamos hasta meses desarrollando un proyecto y haciendo prototipos, y tenían pues todo el dinero y los recursos para hacer pruebas y cosas. En cambio, donde un estudio pequeño, eso es más o menos, tiene uno que desarrollar 10 o 20 ideas al día, y en un par de semanas la presentación tiene que estar lista, y eso se va para a donde el cliente, y de ahí salen con una conclusión, y tiene uno que desarrollarla y hacerla en el computador casi que 99% lista para ser producida, y sí, presentar unos renders y unas imágenes perfectas. Entonces la otra cara del trabajo, eso fue otro impacto interesante, porque entonces ahí es donde uno tiene que ser más recursivo y rápido, y tener las ideas claras, y ser capaz de desarrollar y de presentar múltiples ideas en poco tiempo. Total. Oye, ¿sabes que Giovannoni fue uno de los invitados a una de mis clases de historia? Qué interesante. Sí. Y tienen mucho diseño, o sea, con Alessi, ¿no es cierto? Sí. Sí, pues Giovannoni fue prácticamente uno de los pilares que hizo que Alessi creciera de una forma increíble en los años 80. Sí. Y digamos un producto que recuerdes de allá, que recuerdes mucho, que te haya gustado, que lo tengas ahí en el corazón, digamos. ¿De qué te acuerdas? Hicimos una familia de productos para una compañía que se llama Oregon Scientific. Sí. No sé si la conocen, es una empresa que hace barómetros y como medidores de humedad y de temperaturas, cosas para... Eso era hace ya como 15 años, ¿no? Entonces no era como una especie de aparato inteligente para tener en la casa, ¿no? Y que le daba a uno la temperatura, y tenía también alarmas para como despertador y radio y todas esas cosas. Okay. ¿No? Es una empresa con unos productos como tecnológicos, ¿no? Y desarrollamos una familia de productos para ellos, y eso fue muy divertido porque hicimos una cantidad de conceptos tratando de crear una arquitectura diferente con productos tan sencillamente como ratificados en su arquitectura, como un despertador, que eso fue pues un ejercicio interesante. Entonces ahí yo me acuerdo que creé unas despertadores que eran
que eran largos, horizontalmente largos, y en lugar de ser digitales tenían un elemento que uno movía con el dedo que era manual. Okay. Y entonces era una mezcla entre tenía una pantalla digital, pero la interacción era manual. Entonces eso me pareció como algo interesante que siempre me acuerdo y siempre digo, ¿por qué no lo produjeron? ¿Qué pasó? Sí, era tan buena no lo idea. entendieron. Sí. Eso le pasa a uno mucho, ¿no? Como me parece genial. ¿Qué pasó? ¿Será que solo a mí me parece genial? Sí, probablemente esa es muchas veces la que pasa. Súper. Bueno, y antes de mi impertinente pregunta, vamos bueno, ¿y qué pasó después del estudio de Giovannoni? Pues donde Giovannoni vi también toda la parte de, ok, esto es el mundo del diseñador como persona, como personalidad, la personalidad del diseñador independiente, y eso me gustó mucho. En lugar de trabajar en una empresa como lo hice antes en Whirlpool. Entonces ahí fue donde empecé como a contagiarme de ese sí, del cuento de ser diseñador en Italia, no en Milano. Y yo renuncié donde Giovannoni y me fui a trabajar un rato donde Fabio Novembre, que es otro diseñador famoso. Donde Fabio Novembre, donde Giovannoni todavía hice mucho producto. Y cuando me fui a donde Fabio Novembre, él me contrató para que le hiciera toda una línea de muebles para diferentes clientes. Y entonces pues eso fue para mí el primer contacto con diseño de muebles. Entonces ahí hice una serie de sofás y mesas y camas, y hice también lámparas, y hice muchas cosas para la casa que sé que como diseñador industrial nunca había tenido la oportunidad de hacer. Entonces fue súper interesante. Hice por allá un sofá para Capellini y un poco de cosas que le enseñan a uno. Ahí es donde le enseñan a uno cómo el diseño se puede volver más cercano al arte, ¿no? Que es casi que hacer escultura, ¿no? Siendo Claro. esos sofás todos suaves y todos voluptuosos y orgánicos, ¿no? Entonces, pues eso fue muy interesante porque fue completamente diferente. Chévere. Y para acelerar un poquito, porque creo que del estudio Novembre pasé a LG Electronics. Entonces eso fue otro salto completamente diferente. Me invitaron a ser parte de un estudio de diseño de concepto, como nuevos conceptos de productos para LG Electronics. Entonces era un estudio donde solamente éramos como unos 10 diseñadores, y nuestro único deber era todo el día trabajar en nuevos conceptos de productos, de celulares, de pantallas de televisión, Wow. de DVD players, cosas así. Entonces, pues eso fue lindísimo y fue súper interesante. súper prospectivo. Sí, la única cosa extraña fue que al final, después de un tiempo, siempre nos preguntábamos, bueno, ¿y entonces cuándo van a producir algo de lo que estamos haciendo? Y para ellos era solamente como tener nuevas ideas, claro. Y después ellos los cogían y en Corea hacían, de ahí sacaban, en Corea tienen como, no sé, 500 diseñadores, es una cosa absurda. Entonces ellos pues, allá hacían de todo. Sí. Ok, entonces era un laboratorio. Ya, es que asientan la cosa. Exacto. Más o menos, sí. Sí. Y, no, pero genial. O sea, uno se puede volar ahí brutalmente. Sí, ahí hicimos de todo tipo de conceptos y eran unas cosas muy interesantes. Obviamente a veces nos mandaban unos briefs más detallados y más como controlados, pero sí, eso era
Cuéntanos, bueno, Andrés me va a regañar un poco porque voy a alargar un poco este segmento, pero cuéntanos sobre sobre un concepto así, mejor dicho, que te pareció una locura. Um, una locura. Gracias, Santiago. A ver, Mientras Andrés me regaña, puedes pensarlo. no, me acuerdo que hice un producto y este es como el déjà vu de muchos diseñadores, ¿no? Hice un producto que era como una piedrita, un pebble, que era todo negro, liso y era touchscreen, y estaba conectado a como una tira de cuero, y así era un poco femenino, era para ponerse alrededor del cuello o para, sí, no sé, para enrollarlo en el brazo o algo así. Pero era una especie de piedra del tamaño que pudiera caber en la mano, y solamente al tocarla la pantalla se encendía y mostraba los números y las cosas que uno podía interactuar. Y eso fue pues antes del iPhone y de todos estos teléfonos touchscreen, ¿no? Del boom touch. Exacto. Y entonces pues eso para mí fue un momento como que, Súper. yo ya tuve esa idea. Súper. Y integrado como... De pronto por allá llegó Sí, a hacerse real, ¿no? Sí. Sí. Súper. Adel, cuéntanos un poco antes de ir a la pausa, de pronto esta última parte de tu carrera en Ámsterdam y en Rex. Ok. Pues por varias razones, después de dar vueltas un poco en Europa, estuve en Francia trabajando por Steelcase, y después volví a Italia, y ese cambio me dio como ganas de ver más de Europa, ¿no? Que había estado en Italia prácticamente todo el tiempo. Y entonces empecé a buscar trabajo en algún otro lado de Europa, y en ese momento yo ya estaba casado con mi esposa, entonces pues también con ella queríamos probar una vida diferente, y ahí fue cuando encontré este trabajo con Marcel Wanders, y pues nada, decidimos mudarnos, irnos a vivir a Holanda. Y aterrizamos en Ámsterdam, y estuve trabajando con Marcel Wanders como por 6 o 8 meses. No fue mucho tiempo porque en realidad yo ya había llegado un poquito a una edad que estaba buscando un poco más de libertad en cuanto a libertad creativa. Claro. Y lo que ellos estaban buscando era una persona que simplemente prácticamente hiciera las ideas de Marcel Wanders y las desarrollara en el computador. Entonces pues eso fue un poquito disappointing, Claro. que eso era lo que yo estaba buscando. Entonces renuncié, y después de un par de meses encontré este trabajo en Rex, donde pues entré como senior designer, y después de un año ya crecí a creative director. Entonces ahí pues nada, desde hace ya casi 5 años trabajo como director creativo, y lidero el grupo de diseño de producto, y soy responsable de toda la parte de la expresión creativa del estudio, y pues en eso también me involucro por ejemplo, con campañas de publicidad, de comunicación de productos. Entonces trabajo con los diseñadores gráficos, trabajo con los diseñadores de empaques, los diseñadores de productos y los ingenieros, y hago, por ejemplo, también análisis de tendencias, y voy a empresas a dar charlas y a dar charlas que sean ¿cómo se dice? Inspiring, a inspirarlos con nuevas tendencias y con nuevas ideas, a mostrarles hacia dónde va el mundo creativo,
para desarrollar nuevos proyectos. Y así pues hemos conseguido nuevos clientes y pues sí, ha sido una experiencia muy interesante porque he logrado evolucionar de no solamente estar enfocado en el producto, sino más, tener una visión más general y más conectada entre lo que necesita la empresa, lo que necesita el público, la gente, el usuario final, o lo que necesita, no sé, a nivel económico, esa zona donde se está produciendo esos productos, etcétera. Maravilloso, esa visión más global de diseño, ¿no? Exacto. Bueno, Andrés, ¿qué le parece si dejamos descansar a Adel un momento? Y nos recuperamos después de esta impresionante historia. Sí, exacto. Y obtenemos un poquito más de su inspiración en el siguiente segmento. No se lo pierdan. Bueno, continuamos con nuestro invitado muy especial, Adel Kasem. Adel, ¿por qué no nos cuentas un poco? Siempre hablamos con nuestros invitados de qué significa el diseño, ¿no? ¿Qué es el diseño para ti? Ok, yo como veo el diseño es que el diseño tiene que ver con una conversación entre el afuera, entre el contexto y el diseñador como persona creativa. Me parece que ese proceso bilateral es esencial en el proceso creativo del diseño. Es como el fundamento de lo que es el diseño. Para mí, precisamente el diseño se radica en entender, en analizar y entender cuáles son las carencias o cuál es la pregunta que puede estar durmiente, que puede estar tácita en un cierto contexto y proponer soluciones o desarrollar procesos para resolver o para mejorar esa situación. Y pues en ese proceso bilateral se requiere tener como esa constante conversación entre el usuario o entre el ambiente que es el que está necesitando de esa ayuda, digamos, y después el proceso de entender, analizar eso y después de desarrollar esa solución. Maravilloso, ¿no? Como ese permanente diálogo, esa retroalimentación, ese concepto proyectual de camino, ¿cierto? Exacto. Y pues eso es lo que decían al principio, ¿no? Eso es el design thinking, ¿no? Es la empatía que uno debería tener como diseñador. No es solamente diseñar algo, hacer una forma porque es una forma bonita, sino es diseñar o desarrollar algo que tenga de alguna forma una conexión con la persona que va a utilizar ese producto o ese servicio. Esa aplicación de la sensibilidad, ¿cierto? Sí, y es ahí donde lo que estábamos hablando al principio, donde para mí es muy importante llegar a como a clasificar lo que es el diseño en general, porque para mí el diseño de producto se está dividiendo en varias diferentes tipologías de trabajo, digamos. Entonces está pues el diseño de producto, que es el que es muy visible en las revistas y que es como el que es más como chocolate, que es dulce y exquisito y todos lo quieren tener, ¿no? Tiene un carácter de como aquel objeto que todos
desean, ¿no? El objeto de deseo. De deseo, sí. Y ese es un diseño que va más allá de la empatía, y es simplemente un diseño que va más cerca al arte. Es un diseño que va más, no es una conversación bilateral, sino es casi que es simplemente una producción unilateral, ¿no? El diseñador hace algo para el mundo. Claro. Y pues yo crecí en la escuela javeriana un poco con ese diseño más humano, el diseño bilateral, donde pues tiene uno que estar en relación con los digamos, las situaciones, el contexto social y cultural, y sí, tratar de desarrollar una solución para esos contextos. Claro, un diseño más estético, más por el placer de los sentidos, ¿no? Versus uno un poco más humano, no sé cómo decirlo, ¿no? Como centrado en las personas, más en las integral, necesidades de tal las vez. personas. No, porque, digamos, es el tema humano, pero al tiempo el tema estético, tal vez el tema productivo, o sea, es un poco más de la integralidad del pensar, ¿no? En varios factores, y no solo el soy sexy, ¿no? Soy un diseño sexy atractivo. Exacto. Santiago. Perdón. Y entonces, digamos, tú ves, ¿cómo ves el rol del diseñador, cierto? Dentro de todo este contexto. Pues nosotros, pues yo veo a los diseñadores como tenemos una gran responsabilidad ante el mundo y ante la sociedad. Creo que nosotros podemos llegar a ser yo los llamo los educadores del cambio, porque Súper. no nos damos cuenta de que cada vez que introducimos un producto en el mercado, cada vez que desarrollamos un producto nuevo, estamos generando una cantidad de asociaciones con los materiales y con las formas, con los modos de usar de los productos. Estamos generando nuevos comportamientos en la sociedad que si no ponemos atención podemos generar cosas que no son positivas para Claro. para la sociedad. Entonces yo creo que es algo que no debe tomarse a la ligera, es algo y por eso es tan importante hacer un análisis detallado y un análisis profundo, entender a la persona acerca de la cual se está diseñando, entender el contexto. Es increíble ver cuántos productos fallan porque son diseñados sin entender el destinatario, sin entender el contexto. Es como esos, no sé, ese Jeep que tiene un nombre que para los que lo diseñaron era súper chévere, pero en el lugar donde se vende ese nombre es una palabrota. ¿Sí? Y eso es solamente un ejemplo de un nombre, pero para mí es muy importante que hay que comprometerse a hacer un cambio positivo, a hacer un impacto positivo a través del diseño, y pues todos los días, en el momento que tenemos la fortuna y también la posibilidad de diseñar un producto, de introducir un producto en el mercado, tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo con una conciencia, con conocimientos. De conciencia también. Y sí, una conciencia de estar seguros que estamos yendo hacia una dirección positiva. Esto es importante, ¿no? Esto es importante porque muchas veces siento que los diseñadores
pensamos que tenemos un rol secundario, ¿cierto? Un poco también pues porque la cultura de diseño está evolucionando dentro de las empresas y las personas están empezando a conocer un poco más como los alcances, ¿no? Del diseño, pero siento que en algunas áreas del diseño particularmente hay esta concepción, ¿no? De hacemos un pedacito pequeño, tal vez que no es demasiado importante, pero en general, o sea, en realidad puede tener un gran impacto. Sí, claro. Claro, ¿no? Y hay empresas que hoy en día vemos cómo están dando más y más importancia al diseño. Entonces, todo el cuento del design thinking que va más allá del diseño en sí, pero es más como un modo de pensar donde la empatía juega un papel importantísimo. Entonces, toda la empresa, eh, se, eh, las empresas se cambian su modo de ser, de estar más enfocadas en la economía, en la producción, toda la política, la maquinaria económica, y se están enfocando más en la cultura del diseño. Entonces, cómo hacer que la gente viva bien en el contexto laboral, cómo hacer que la gente produzca cosas que estén contentas de producir, y cómo hacer que la empresa genere productos que sean positivos para la gente Y que los va a es usar. un tema que se dispara pues hacia muchas cosas que toca el diseño, como no sé, el tema ecológico, el tema social, la calidad de vida, las mismas tendencias de uso, las mismas tendencias estéticas, las mismas tendencias de mercadeo. Es algo que es germinal, ¿no? Sí, pues ahí es donde también es un poco como uno escoja vivir la vida, y como uno escoja como cuáles son las batallas que uno quiere pelear. Yo he tratado como de empujar y de generar proyectos que tengan una cierta responsabilidad social o una cierta responsabilidad con el medio ambiente, y pues obviamente no siempre uno logra llegar a generar el impacto que uno quisiera, pero, pero pues nada, hay que siempre estar como listo para ayudarle a la gente a, como a generar ese cambio, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí una nueva idea por un empaque, es muy fácil irse por lo más conocido como un poliuretano expandible, no sé cómo se dice en español. Sí, Pues usar expandido. los poliuretanos, o usar las espumas que son tan malas para el medio ambiente, o tener el coraje de explotar nuevas ideas, nuevos materiales como el paper foam, o cosas que son más complicadas de producir, o que son nuevas, que son diferentes para las empresas, pero que tienen un impacto increíble a nivel de medio ambiente, por ejemplo. Sí, de hecho hablábamos en nuestro último episodio sobre diseño y sostenibilidad y digamos tocábamos algunos de estos temas, ¿no? De todas maneras el cambio es siempre difícil, ¿no? Como seres humanos no nos gusta el cambio Y y sí, a las claro. empresas Y sumado a les eso, gusta a una menos empresa el que tiene cambio y montada una la... infraestructura gigantesca alrededor de ciertos procesos, se le complica mucho más hacer estos giros, ¿no? Pero es igual, es algo totalmente necesario. O sea, en este momento puede llegar a ser opcional, pero en 20, 30 años es absolutamente obligatorio. Y es también, en cuanto al tema de las tendencias, es también interesante porque a nivel estético estamos acostumbrados a que lo que es brillante y lo que es de un Mm, color puro, intenso, eh, de lo que es súper metálico, mm. cromado, eso es alto, ¿cómo se dice? Sí, High end, alto ¿no? valor. Ah, sí, 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 Alto sí, valor, sí. ¿no? Es alta gama. Y es una lucha increíble, que eso es algo que tenemos que desarrollar y que estamos desarrollando,
que es concientizar y cambiar esa relación entre calidad con ese tipo de acabados o ese tipo como Ese imaginario. de estética. Y entonces cuando uno presenta un concepto donde no tiene nada de esos cromados, no tiene nada de esos metalitos contaminantes, no tiene nada de esos plásticos contaminantes, sino que tiene no sé, un papel reciclado que parece una caja de huevos, la gente dice, no, pero esto no es de alta gama, ¿no? Entonces, pues, hay que ser súper inventivos, más aún hoy que nunca, y en tratar de generar de alguna forma un nuevo lenguaje que sea, que pueda ser el nuevo, digamos, el nuevo premium, la nueva alta gama, donde todos esos materiales sostenibles sean valorados más aún que, no sé, qué es todas estas cosas que tenemos hoy en día que son increíblemente contaminantes. Totalmente. De hecho, creo que estamos en el camino, ¿cierto? En el curso hacia, de pronto hoy, todo el tema de la producción sostenible o el uso de materiales amigables con el medio ambiente es bien visto, ¿cierto? O sea, Sí. hay un retorno positivo en imagen de la marca, seguramente gracias digamos, todo el esfuerzo en la creación de productos. Pues ayudará a que la estética cambie, esperemos en un No, y futuro no es tan un camino lejano. totalmente necesario. Sí, toca hacerlo, pero si ustedes ven muchas de las grandes empresas, todavía les cuesta mucho trabajo cambiar sus empaques o sus productos por otros materiales porque simplemente no Sí, están es una cosa percibidos de igualmente. parámetros estéticos, Claro. digamos que responsabilidad también del mercadeo, Totales, sí. de la publicidad, ¿no? O sea, es una responsabilidad gigantesca, no solo de diseño, sino digamos, empresa, ¿no? Bueno, Adel, queremos aprovechar un poco tu sabiduría, ¿cierto? Después de todos estos años en el diseño, Ujú. como diseñador haciendo productos, haciendo más que Concepto. productos, de hecho, de lo que, pues por lo que nos contabas, a nivel incluso de experiencia, como del producto a 360 grados, ¿cierto? Queremos hacerte o sea, dar unos consejos a nuestra audiencia, que ya lo hemos hecho con muchos de nuestros invitados, como para darles una recomendación, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué ser un diseñador y por qué no ser un diseñador? ¿Cuáles son esos tres elementos positivos y negativos como para que nos des un poco de carga y energía? ¿Empezamos por los negativos? Sí, empecemos por los negativos, así terminamos bien. A ver, pues yo no hago diseño por la fama o en búsqueda del reconocimiento. Yo creo que como cualquier labor, uno tiene que hacerla desde adentro, desde um, sus impulsos personales, no tanto como tratar de recibir una palmadita en la espalda. Claro. Um, y yo no hago tampoco el diseño por el dinero, porque sí, o sea, yo he tenido muchísimos años donde el dinero no Claro. es la cosa más... El driver principal. Sí. No, y porque pues eso uno puede tener momentos complicados, momentos más difíciles, pero yo creo que lo importante y por lo que a mí siempre lo que me ha mantenido siempre mirando hacia adelante, pues es como hacer algo que uno de verdad ame, ¿no? Hacer algo que uno quiera. Y pues si uno de verdad está enfocado en el diseño como una especie como forma de vida, entonces eso va más adelante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo hago diseño porque para mí
el diseño está en todo, yo veo diseño en todo. Entonces, yo creo en el diseño como una forma de vida. Claro, no como un trabajo, como lo que se hace, sino como una forma de ser, de existir. Exacto, sí. Y pues de ahí conecto a que para mí el diseño es pues lo que a mí más me gusta del diseño es generar ese impacto positivo, ¿no? Entonces, pues el no darse por vencido, el siempre creer en su propia idea, en nuestras propias ideas, el no dejarse tumbar si otros piensan que algo pues no tiene sentido. Yo creo que hay que siempre tener el coraje de mantenerse de pie ante nuestras propias ideas. Eso es como la cosa más importante para mí. Luchar, claramente, por los usuarios, por el planeta, por las ideas. Sí, pues como a nivel personal siempre es duro porque el diseño es como tiene esa parte creativa que siempre es cada proyecto uno como que bota un pedacito de corazón ahí. De sí mismo, sí. Sí, y entonces ahí puede llegar alguien que lo quiera pisotear y eso le da a uno durísimo. Entonces eso es como tener muchas pequeñas novias o algo así cuando uno hace un proyecto. Pequeños amores, sí. Sí, pero entonces hay que tener como esa fortaleza de luchar por lo que uno de verdad cree. Y pues por el otro lado está lo que decía antes, de esa responsabilidad, ¿no? Que si uno logra de alguna forma mantenerse claro y buscar esos momentos donde uno puede de verdad hacer un cambio, generar cambio, eso es el mejor diseño que uno puede hacer. Y genera una satisfacción, pues, súper importante, ¿no? Exacto. Y Sí, sentir el legado, ¿no? Sentir que se deja algo es clave. Estamos hoy muy románticos. Bien. Así damos esperanza y ánimos a todos nuestros diseñadores. Sí. Sí se puede, amigos. Claro que se puede. Sí, es muy bonita, es una profesión muy, muy, muy bonita. A mí, digamos, personalmente soy una persona, digamos, más racional que creativa, pero me encanta del diseño que tenga estas dos partes, ¿no? O sea, no es ni todo totalmente creatividad, ni tampoco que no tenga nada de racional o de análisis, porque tiene que ser una para mí fue lo más dos. cautivador del diseño, esa parte de una y una. Yo tuve un profesor que dijo una frase que me marcó, se me quedó en la cabeza por pues todo el tiempo, y es que el diseño es un mar infinito de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Está genial. Muy bonito. Entonces, pues eso parece increíble porque si uno se puede volver periodista, negociante, carpintero, dibujante, contador, ingeniero, doctor, cocinero, todo con el punto de vista de entender el contexto, de tratar de asimilar cuál es la pregunta. Entonces uno siempre tiene que saber de muchísimas cosas, al menos 1 centímetro. Además que uno se tiene que empapar, ¿no? Para diseñar algo bien hecho, tiene que llenarse de contexto hasta tal punto que lo sienta y que funcione. Sí, y salir y hablar con la gente y tratar y ensayar. Sí. Eso también es muy bonito, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Siempre se descubren cosas nuevas, pues porque cada proyecto de diseño es un reto diferente. Entonces, es muy, muy, muy chévere. Bueno, Adel, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación muy, muy entretenida. Nos has dejado muchas cosas en que pensar. Con mucho gusto. Y bueno, como siempre, muy bienvenido para cuando quieras seguir charlando, porque es que tú sabes que la charla de diseño es infinita, ¿no? Podemos tocar demasiados temas, entonces no... De un centímetro de profundidad.
Era infinita. No. Totalmente. Bueno, amigos, gracias a ustedes por seguirnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en su plataforma de podcast preferida. Y no se pierdan dentro de 15 días un nuevo episodio de Design Talks. Chao. Hasta luego. Chao. Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería. ¿Qué más hay que decir, marica? Presentamos a nuestro invitado muy especial, Adel. Ay, marica. Usted quería bloopers, ahorita los metemos todos ahí. Hola, hola, hola. Sí. También nuestros saludos a la comunidad de Guinevi. Arroba Guinevd. Arroba Gui. Arroba GuinevDMI. Es la comunidad de estudiantes de diseño de medios interactivos de la Universidad ICESI. Arroba GuinevDMI. Es la comunidad del grupo estudiantil de diseño de medios interactivos de la Universidad ICCESI. Arroba GuinevDMI, que es la comunidad de estudiantes de medios interactivos de la Universidad ICCESI.